Muy bien, muy buenos días a todos. Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda guiar este tiempo. Bendito Padre, Señor, pues primeramente te damos gracias, Señor, por que tú moviste nuestro corazón para que esta mañana pudiéramos estar aquí, Señor. Te pedimos, Padre hermoso, que tú hables a nuestro corazón, que tú derrames tu gracia, Dios, y que pues en esta enseñanza realmente puedas fortalecer principalmente nuestra fe, Señor, que de la cual vamos a hablar esta mañana. Y pues te damos muchas gracias, Dios, por este medio también del Zoom, de las personas que aún no se encuentran aquí en Jalapa y se pueden conectar. Gracias también por este lugar donde nos das la oportunidad para poder congregarnos y poder compartir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo hermoso Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, si quieres, pones acá de este lado. Gracias, Isra. Este, Muy bien. Ahora sí que creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios o cuando nosotros creemos en Dios, siempre estamos hablando de que tenemos fe ahora sí que antes de conocer realmente nuestra relación con Cristo, decimos que tenemos fe. Y claro que a veces esa fe, la Biblia puede ser viva o muerta. ¿Por qué viva o muerta? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Realmente la Biblia nos hace ver claramente que cuando uno cree en Jesucristo y realmente está creyendo en Él y uno tiene fe en que Él va a contestar y a responder a lo que nosotros estamos pidiendo, entonces tenemos esa fe absoluta y creer que Dios lo va a hacer. Oye, ¿cómo lo va a hacer? No lo sabemos, solamente Dios sabe cómo lo va a hacer. Y la otra fe es la fe en que nosotros pensábamos que teníamos una relación con Dios, pero no existía tal. Decíamos que conocíamos a Dios o hablábamos de Dios, pero no existía una relación como tal. Entonces, hoy te quiero compartir algo que realmente hay muchas enseñanzas en la Biblia, pero a mí esta en la cual voy a hablar de Pedro es una enseñanza para mí muy importante para hacernos ver claramente que aún como creyentes podemos flaquear, aún como creyentes podemos desconfiar. Y lo importante en esta situación es que lo que Dios quiere es que tú entiendas lo que es realmente creerle a Él y tener fe en Él, para que te des cuenta de que la fe en Él, pues es una fe activa, es una fe viva, y cuando realmente aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, realmente, ¿qué sucedió? La Biblia lo que hizo fue que puso al Espíritu Santo dentro de nosotros. Anteriormente, recordemos que Jesucristo le decía a los mismos discípulos y apóstoles que no se salieran de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque tenían que ser embestidos del Espíritu Santo. Oye, que el Espíritu Santo nada más estaba permanente o no permanente en el Antiguo Testamento. Dios nos hace ver claramente que en el Antiguo Testamento el Espíritu entraba y salía. Pero, gracias a Dios, en el momento en que Jesucristo vino, y que la verdad, los mismos apóstoles y los discípulos, cuando Jesús les compartía, les decía que iba a dejarlos, Jesucristo nunca les ocultó de que él tenía que padecer, que tenía que morir, aunque ellos no lo entendían y no sabían cómo ni cuándo, pero lo importante es que nunca los voy a dejar solos, que si nunca los voy a desamparar. Y esa es la verdad, es una gran promesa para nosotros como creyentes en el momento de haber creído, porque pues, en el momento en que tú tomaste esa decisión de creer en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces en ese momento tú entiendes claramente que Dios hace el trabajo en tu vida. Dios tiene que trabajar en tu corazón. Y recuerda que no todos tenemos la fe que pensamos o que creemos tener, ¿no? Y Dios, en este estudio quiero que realmente nos demos cuenta cómo Dios quiere que andemos en fe. Nuestra relación con Él y nuestro caminar con Él va a ser de aquí hasta que Dios nos mande llamar, porque no es nada más por un breve tiempo, no es nada más que le entregué mi vida a Cristo y vuelvo a tomar mi vida en mis manos, no es de esa manera, sino que realmente es un caminar diario con Él. Y claro que siempre va a haber retos, va a haber circunstancias, va a haber situaciones en las cuales nosotros tenemos que pedirle a Dios, pero tienes que creer, tienes que pedir con fe, dice la Biblia, porque a veces, ¿qué sucede? No pedimos como realmente Dios quiere que pidamos. Y muchas veces nosotros mismos
¿verdad? Estamos con que estamos pidiéndole a Dios algo, orando por algo, y a veces como que dices, bueno, si Dios me lo quiere dar, pues bien, ¿no? Y si Dios no me lo da, pues también. No, espérame, no es así. Si realmente estás creyendo que Dios te lo va a dar, te lo va a dar. Pero si tú realmente estás dudando de que Dios te lo va a dar, no te lo va a dar. No es de esa manera, que si Dios no trabaja de esa manera. Recuerda que el andar con Cristo realmente es algo emocionante. Realmente es una bendición. Realmente los que le hemos creído y hemos caminado con Él, ¿no? Yo tengo ya 26 años caminando en Cristo y te puedo decir una cosa, ha sido para mí una aventura y sé que seguirá siendo una aventura. ¿Por qué razón? Siempre va a haber retos, siempre va a haber situaciones, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades. A veces pensamos que el hecho de haberle entregado nuestra vida a Cristo es como esa póliza de seguro sin problemas. No, no, no es así. Realmente Dios viene a enfrentar los problemas contigo. Anteriormente los enfrentaba solos. Anteriormente tú tomabas las decisiones. Ahora hay alguien que está contigo. Hay alguien que realmente quiere ayudarte y que te des cuenta de que Él tiene tu vida bajo tus manos y bajo tu control. Eso es lo más maravilloso. Es decir, tenemos que tener fe. ¿Por qué razón? Porque hay un versículo maravilloso que Dios nos dejó. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Oye, eso es una promesa de Dios. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. Entonces, ¿qué podemos esperar en este andar en la fe? ¿Sí? El andar con Dios podemos llegar a conocerlo de manera estrecha y personal. Eso es algo muy importante. Es decir, esto te va a llevar verdaderamente a conocerlo a Él. Y es muy importante, ¿sí? Porque no se trata nada más de leer, porque mucha gente puede leer, ¿no? Los religiosos leen la palabra de Dios. Es más, los no religiosos también leen la palabra de Dios. Pero no significa que tengas una relación con Dios. No significa que estés escuchando la voz de Dios. Así que si no conoces a Dios, realmente la única manera para poderlo hacer es a través de su Hijo Jesucristo. Es la única manera. Que dice, oye Arturo, ¿no hay otra manera para poder tener una relación con Él? No, no hay otra manera. La Biblia dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Oye, ¿quién es ese mediador? Se llama Jesucristo. ¿Quién es el que se va a presentar delante del Padre realmente para pedir las cosas o las necesidades que nosotros tenemos? ¿Quién se va a acercar? Jesucristo. Oye, ¿nosotros no podemos tener esa relación directa con Dios? No. ¿Por qué razón? Porque seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Esa es la relación. Entonces, Dios es santo, ¿correcto? Entonces, Jesucristo es el único que puede llevar tu oración. Si estás creyendo en Él es el único que puede llevar tu oración delante del Padre. Oye, Dios contesta inmediatamente. Dios puede contestar inmediatamente. Dios puede decir espera, ¿no? O Dios te puede decir que no. Es decir, son las tres maneras en que Dios trabaja en nuestras vidas. Y claro que recuerda que lo más importante es que Dios quiere que nosotros tengamos paciencia. Ahora sí que lo que menos tenemos hoy en día es paciencia. Y entonces lo importante es caminar con el reloj de Dios. Si tú tienes un reloj, te vas a dar cuenta de que hay dos manecillas, la pequeña y la grande. Oye, ¿qué significa la pequeña? Fe. ¿Eso qué significa? Porque además no es estática, es dinámica, ¿correcto? Pero ¿qué significa la grande? Paciencia. Es decir, Dios tiene que trabajar muchas veces en nuestra paciencia. ¿Para qué? Para hacernos ver claramente que si tiene algo para ti o una bendición para ti, te la va a dar en el momento en que tú la vas a disfrutar, no antes de ni después de, sino en el momento en que tú la vas a necesitar. Así que hoy quiero decirte que descubrimos su voluntad y propósito para nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque es muy importante. ¿Recuerdas el Padre Nuestro? Yo creo que todo el mundo, hasta los religiosos, han escuchado y repiten mucho el Padre Nuestro, ¿no? Dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, ¿no? Y lo más increíble es que le decimos a Dios, no, hágase mi voluntad, ¿no? Aquí en la tierra y ya veremos lo que vas a hacer en el cielo, ¿no? No, Dios no trabaja de esa manera. Es decir, realmente tenemos que aprender a querer apropiar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué, Dios? Quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque sé que tu voluntad es buena, sé que tu voluntad es agradable y además es perfecta. Que si Él no se equivoca,
Así que es muy importante entender que tenemos que aprender a hacer su voluntad. Y luego también es importante aprender a escucharlo. Y no nomás escucharlo, sino también obedecerlo. Muchas veces nosotros estamos, hable y hable y hable y hable. Y le digo a Dios, no sé tantas cosas, ¿sí? Pero el punto es, y la pregunta es, ¿lo escuchas? Realmente te acercas a la palabra y le dices a Dios, oye Dios, habla a mi vida, yo quiero que hables a mi vida. Realmente yo sé que la única manera para poder escuchar tu voz es a través de la palabra. No te voy a hacer un examen, ni vengo a hacerte preguntas, ni voy a hacerte preguntas. Pero nada más tú pregúntate, ¿cuánto tiempo pasaste esta semana con Dios? Y no hablo de orar. ¿Cuánto tiempo tomaste tu Biblia y en ese momento pasaste tiempo con Él? Y tiempo para escucharlo, no tiempo nada más para decir, bueno, voy a cumplir con Dios y voy a leer la Biblia. No, no es de esa manera. Es verdaderamente escuchar su voz y entender el propósito, lo que Dios quiere para con nosotros. Así que debemos aprender a escucharlo, pero también debemos aprender a obedecerlo. Esa es parte de andar en Cristo. Así que escuchar, obedecer y confiar nos lleva a tener más fe en lo que nosotros vamos a pedir. También vamos a experimentar su presencia, su poder y su sabiduría. Así que ojalá que te grabes este versículo. No te desampararé ni te dejaré. Ese es tu Dios. Ese es en el Dios en el que has creído. Es el que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida. Entonces, lo importante es creer por fe que Él lo va a hacer. Él no me va a desamparar, Él no me va a dejar. Así que Él pone tres cosas a nuestra disposición: su presencia, su poder y su sabiduría. Eso es lo que hace Él. Así que vamos a entender que la vida cristiana es andar por fe. Esa es la vida cristiana. A veces la gente piensa que la vida cristiana es aburrida. Mira, si crees que es aburrida, quiere decir que todavía no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. La verdad, la vida cristiana no tiene nada de aburrida, que al revés, tiene muchas aventuras. Y en esas aventuras Dios nos hace ver claramente su mano, nos hace ver su poder. Así que realmente estamos entendiendo lo que es tener esa relación con Él. Entendemos que la vida cristiana es andar por fe, creyendo, no dudando, sino creyendo. No algo que solamente sentimos. Recuerda que traemos sentimientos, ¿no? Y pensamos que Dios es un sentimiento. No tiene nada que ver Dios con esa situación. Dios pone los sentimientos, da los sentimientos, pero Dios no es un sentimiento, es una decisión. Cuando Dios se atravesó a tu vida, tú tomaste la decisión de entregarle tu vida. Es decir, Dios no te forzó a hacerlo, ¿no? Eso de que a veces la gente dice, es que sentí muy bonito cuando tomé esa decisión. Perdóname, yo no sentí nada. Porque Dios no es un sentimiento, sino que yo tomé la decisión y dije, Dios, realmente si tú entrases a mi vida, si en este momento yo tomé esa decisión de entregarte mi vida, te voy a pedir una cosa. Trae paz a mi vida. Porque durante 36 años no tuve paz en mi vida. Siempre había temores, angustias, miedos. Y le decía, trae paz. Y si lo que escuché de que la paz era exclusiva de Dios, quiero esa paz. Y claro que cuando nosotros tenemos esa paz, en ese momento entendemos claramente que Cristo está en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Es decir, llegó un momento en que las situaciones, las circunstancias, los problemas se presentaron, pero yo veía que Dios puso paz, tenía paz en mi corazón. Y decía, bueno, Dios, ¿qué me está pasando? ¿No? Es decir, no me siento bien, algo está pasando en mi vida. Claro, lo que está pasando es que Dios está poniendo esa paz en tu corazón, aún en el problema, aún en la circunstancia o lo que tú estés viviendo. Esa es la paz que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué razón? Porque la necesitamos. Y hoy más que nunca, si te das cuenta, hoy el mundo está pidiendo por paz, ¿no? Hoy vemos las guerras, probablemente se viene la tercera guerra mundial, ojalá y no, porque si no, entonces esto va a ser un caos, pero se escucha la tercera guerra mundial. Entonces, y el mundo está hablando de paz. Oye, si realmente quisiera la paz, habría un arreglo.
Pero ¿sabes una cosa? No lo va a ver. ¿Por qué razón? Por el egoísmo del hombre, por el orgullo del hombre, por no querer ceder. Esa es la gran diferencia. Así que hasta que realmente no entendamos al momento de ser salvos y entendamos esa relación con Dios, Él es el único que va a poner esa paz en tu corazón. Lo que deseo hablar es en esta tarde, quiero que te des cuenta cómo está tu fe. Solamente tú sabes cómo está tu fe. Si verdaderamente está progresando o simplemente ya se estancó. ¿Qué tanto le estás creyendo a Dios? ¿Qué tanto le estás pidiendo a Dios? Y por eso quiero hablar de Pedro. Realmente Pedro sufrió realmente varias recaídas, si te das cuenta. Si conoces la vida de Pedro, dices, híjole, si hay alguien que realmente recayó en su fe, fue Pedro. Y tú dirás, oye, ¿qué ejemplo me estás poniendo? Qué bueno que Dios nos deje ese ejemplo para que te des cuenta de que no hay diferencia entre Pedro y tú. Somos iguales. A veces pensamos que los personajes en la Biblia, tanto los profetas como los patriarcas, como los apóstoles, como los discípulos, eran gente especial. No, no eran nada especial. Eran como tú y como yo. Lo único que sí tenían un corazón que creía, ¿sí? Un corazón obediente. Ahora sí que tenían fe en todo lo que ellos estaban escuchando o lo que estaban leyendo. Así que, ¿cuántos hemos tenido fracasos en nuestra fe? Yo he tenido fracasos en nuestra fe. Ahora sí que levanta la mano porque creo que todos no, creo que no hay ninguno que tenga fracasos, pero bueno, pero creo que todos hemos tenido fracasos en nuestra fe. Así que todos hemos sufrido fracasos. Y así que no podemos juzgar a Pedro a la ligera. No lo podemos hacer. Quiero que, si traes tu Biblia, quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Realmente vamos a ver en este evangelio, vamos a ver en el capítulo 14, ahora sí que te voy a leer varios versículos para poder entender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Así que empieza desde el 22, 14, 22 y dice, muy bien, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Quiere decir, Jesucristo estaba realmente acabando de compartir la palabra, había una gran cantidad de personas, y lo único que hizo fue decirles, ¿saben qué? Súbanse ustedes adelántense, ¿no? Ahorita yo los alcanzo, ¿no? Y en ese momento Jesucristo se quedó, dice la Biblia, despidiendo a esa multitud. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¡Wow! Fíjate cómo había momentos en que Jesucristo tenía que estar solo. Pero no estaba solo, ¿sabes? Estaba con su Padre. Oye, ¿qué estaba haciendo? Estaba hablando con él. Es más, le estaba compartiendo todo lo que había sucedido en ese día. Eso es lo que estaba haciendo Jesucristo. Entonces, tú imagínate esa comunión íntima, porque realmente había una gran comunión, una comunión íntima entre Jesús y su Padre. Recuerda que Jesucristo no usó su propia deidad, ¿no? Siempre le pidió permiso al Padre para hacer algún milagro. Y cuando hacía el milagro, ¿qué hacía Jesucristo? Decía, gracias, Padre. Gracias porque tú me has contestado. Esa es la manera en la que nosotros debemos tener esa relación con Él. Es decir, qué maravilloso es llegar al final del día, ¿no? Y estar con Jesucristo en la noche y ver la manera en cómo Dios respondió a las peticiones que tú le diste o a lo que le pediste. ¿Le has dado gracias por eso? Y luego dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, imagínate, como que no estaba muy buena su conciencia, ¿no? Así que, imagínate, un fantasma, ¿no? Así que la pregunta es, ¿alguna vez has visto un fantasma? No. Oye, ¿por qué se asustaron? Porque han de estar pensando en la otra cosa que no era Jesucristo.
Hay una persona que trabaja con nosotros y que de repente llego y pues nada más digo buenos días y salta. Y entonces le pregunto, ¿y por qué saltas? ¿En qué estás pensando? ¿No? ¿Por qué saltaste? Entonces te das cuenta de cómo el mundo vive con esa angustia, con ese temor, con ese miedo. Y ellos estaban atemorizados pensando que veían un fantasma. Y luego dice, pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate la petición de Pedro. Pedro, recuerda algo muy importante, Pedro era un pescador. Pedro sabía manejar y conducir una barca. Yo creo que si le preguntas a Pedro, ¿alguna vez caminaste sobre el mar? Se va a decir que no. Era imposible. Y en ese momento Jesús le dijo, ven. Fíjate la palabra de Jesucristo. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Muchas veces nuestras circunstancias, nuestros problemas, ¿sí? ¿Qué hacen? Nos hunden. Quitamos los ojos de Cristo y nos empezamos a hundir. ¿Por qué razón? Porque no estás creyendo. No era una bonanza en ese momento. No dudo que Jesucristo haya hecho que el viento sonara más fuerte y que de repente Pedro viera que las olas se levantaban, ¿no? Entonces, sí había temor. Pero ¿por qué quitó sus ojos? En el momento en que quitó sus ojos, en ese momento Pedro se empezó a hundir. Te hago la misma pregunta. Cuando tienes un problema, una circunstancia difícil, una situación en la que tú estás viviendo o padeciendo, caemos en la trampa de quitar nuestros ojos de Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Nos empezamos a hundir. O así que nos empieza a atrapar el problema o la circunstancia en la cual estamos viviendo. Así que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado Jesucristo con ellos? ¿No? ¿Cuánto tiempo ha pasado Jesucristo contigo desde el momento en que le entregaste tu vida? ¿Hasta cuándo vas a llegar a decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios? Verdaderamente tengo una relación contigo, verdaderamente mi vida está en tus manos. Así que ahora pensemos en algo durante toda su vida. Pedro sabía que era totalmente imposible que alguien caminara sobre las aguas. Era imposible. Y cuando Jesucristo le dijo, ven, Pedro salió de la barca. Que fíjate, él puso los ojos en Cristo. En ese momento él empezó a caminar. Imagínate empezar a caminar sobre el mar, ¿no? Y en ese momento, cuando ve lo que está sucediendo a su alrededor, en ese momento lo que hace fue quitar sus ojos de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Vino a rescatarlo. ¿Qué sucede cuando tú quitas los ojos de Cristo? Te digo una cosa, Él no te va a dejar ni te va a desamparar. También te va a rescatar. Pero te va a decir, hombre de poca fe. Por eso Dios quiere que nuestra fe crezca. Alguien dirá, ¿su fe le falló? Sí, así es. Falló la fe de Pedro. Pero veamos hasta dónde había llegado su fe. Primero estaba sentado en la barca, ¿no? Estaba con los discípulos. Él estaba a salvo, ¿correcto? Luego sale de la barca y en medio de una tempestad para andar sobre las aguas, Pedro, te digo una cosa, Pedro merece aplausos. Eso es lo que merece Pedro, aplausos. ¿Por qué razón? Porque lo hizo por fe. Quiere decir, no dudo que los otros apóstoles les habían dicho, ustedes miedosos, ¿no? ¿No? Ustedes ni se levantaron de la barca, ¿no? Entonces, fíjate lo que hizo Pedro. Así que realmente ve todo lo que sucedió con la fe de Pedro. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tú me lo vas a decir. ¿Sabes qué tiene que ver? Muchísimo. Porque nuestro andar con Cristo
O nos subimos a la barca con Él, ¿sí? O te subes solo. O dejas que Él realmente conduzca tu vida. O simplemente Él te deja conducirla. Tú decides qué hacer. Así que muchos quieren quedarse en la barca. Es más, no quieren ni bajarse de la barca. ¿Por qué razón? Porque ellos piensan que, bueno, pues ya tengo la salvación, ¿sí? Ya le entregué mi vida a Cristo. Tengo tal vez la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿correcto? Y aquí me quedo sentado, sin hacer absolutamente nada. ¿Tú quieres quedarte sentado? ¿Quieres quedarte en la orilla a salvo? Mira, muchos creyentes hablan de confiar en Dios y a veces tú no estás confiando en Dios. Hay gente que está a tu alrededor y que tú les estás hablando de fe, pero ellos están viendo que tú no tienes esa fe. Así que esa no es la voluntad de Dios. Dios no se acercó a tu vida para que le entregaras tu vida y te quedaras sentado. Porque si fuera así, te digo una cosa, diría Dios, vámonos. ¿Qué quieres estar haciendo en este mundo? La verdad, ¿te quieres quedar en este mundo? Yo no. Este mundo está, de veras, está de locos. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Por qué Dios está permitiendo que tú te quedes en este mundo tan afectado por el pecado? Porque Dios quiere que seas luz. Porque Dios quiere que realmente la gente que está a tu alrededor, que todavía no le conoce, le conozca. Esa es la razón. Así que la fe es la convicción plena. Es una convicción plena, no un sentimiento. La convicción plena de que Dios hará lo que habrá prometido. Oye, ¿tú crees que Dios va a hacer lo que ha prometido en tu vida? Sí. Si tú le crees, Él lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice claramente que desde el momento en que le entregaste tu vida a Cristo, en ese momento Dios trazó un proyecto para ti. Ya está trazado. Es decir, no tiene Dios que inventar absolutamente nada, ni tampoco tienes que inventar absolutamente nada. Ya está trazado. Dios ya sabe perfectamente lo que va a hacer contigo. Y claro que la mayoría de las personas se guían por sentimientos, pero la fe es la convicción de que Cristo hará lo que ha prometido. Esa es la fe. Así que de eso se trata la fe. Dios no solo quiere darnos la salvación, sino quiere que aprendamos a andar por fe. Eso es lo que Él quiere. Y fíjate lo que Pablo le escribe a la carta de los Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 6. Fíjate que lo que Pablo le dice. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibiste? ¿Qué estabas haciendo? Que sí, ¿cómo te tomó? Lo recibimos por fe, ¿correcto? Entonces andar en Él. Esa es la única manera, esa es la mejor manera. Tenemos que andar en Él. Y muchas personas, tristemente, como creyentes, por eso Pablo creo que exhortaba muchas veces a las iglesias, ¿no? Había otra parte en la iglesia de los Corintios que era una gran multitud, ¿no? Y en ese momento Pablo veía la vida de cada uno de ellos. ¿Sabes qué les dijo Pablo? Pedro les dice a Pablo, examinaos a vosotros mismos. Examínate. La pregunta es, ¿has examinado tu vida a los ojos de Dios? ¿Realmente estás haciendo las cosas de Dios? ¿Estás haciendo las cosas conforme a su voluntad? ¿O sigues cayendo en la trampa de estar haciendo las cosas conforme a tu voluntad y hacer a un lado a Dios? Así que la gente nada más quiere ir al cielo, ¿no? Sin importar lo que le sucede en sus vidas. Mira, Dios nos pone muchos ejemplos en la palabra. La gente que se apartó creyendo no fue al infierno, porque la Biblia dice que la salvación no se pierde. Pero te voy a decir algo, vivió en infierno sin Cristo. No vas a ir al infierno, pero si tú tomas tu vida en tus manos, vas a vivir un infierno. Y Dios no lo mostró. Tú dirás, yo no, ¿no? Perdóname.
Eres igual que Saúl, eres igual que Sansón, eres igual que Salomón. Eres igual a hombres que realmente se apartaron. ¿Cómo acabó sus vidas? Acabaron mal. Por una simple y sencilla razón. Porque volvieron a tomar su vida en sus manos. Así que Dios es el único que realmente puede suplir cualquier situación. Enfermedad, provisión, lo que sea. Que sí, es el único que no la puede suplir. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente nuestra situación y conoce nuestra vida. Así que Dios desea que crezcamos en el andar como cristiano, que si tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un progreso. Recuerda que la palabra dice claramente, Dios no es estático, es dinámico. Ya se terminó, ahora sí que el mes de enero, ya estamos en febrero. A ver, ¿qué fue lo que te propusiste este año? Porque tuvo algo que le hayas dicho a Dios, Dios, ahora sí, este año, mira, voy a compartirle a la gente, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a ayudar a tal persona, voy a involucrarme en la iglesia, voy a tomar discipulado, no sé qué le pediste, ¿no? Te digo una cosa, ya estamos casi en febrero y ya se te olvidó lo que le pediste. Así que la pregunta es, ¿cómo crecemos en la fe? ¿Cómo hacemos que nuestra fe progrese? Y te voy a dar algunas maneras para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque la verdad, Dios viene a transformar vidas. Eso es a lo que viene. No viene a parchar tu vida. Realmente viene a hacerte ver que hay un futuro y ese futuro es maravilloso. Pero tú tienes que aprender a confiar en él. Tienes que aprender a confiar. Eso es muy importante. Recuerda que para progresar en la fe debemos enfrentar y superar la adversidad, las pruebas y tentaciones en nuestra vida. Es lo que tenemos que hacer. Y de esa manera vamos a ir creciendo en la fe. ¿Acaso no podemos pedirle a Dios por fe? Mira, si tú crees que tan solo pedirle fe va a haber la respuesta, no. No es así. Es como, te voy a poner un ejemplo. Es como la persona que quiere ir a correr un maratón, bueno, medio maratón, para que no sea tan grande el maratón, ¿no? Y tú quieres ir a correr un medio maratón sin haberte entrenado. Para correr un maratón o medio maratón tienes que entrenarte, ¿no? Y tienes que ir a salir a correr todos los días, ¿no? Y tienes que agarrar condición, ¿no? Y si realmente quieres terminar la carrera, no llegar en primer lugar, pero terminar la carrera, pues tienes que tener una condición. Es dinámico, ¿correcto? La fe es igual. No es nada más así como que en automático le pido fe a Dios y ya Dios me la dio. No es así. Así que si tú le pides fe a Dios, eso es algo muy importante. Si tú le pides fe a Dios, prepárate. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué razón. Porque en ese momento Dios va a empezar a permitir pruebas en tu vida para ver si realmente le estás creyendo. Esa es la diferencia. Si realmente le vas a pedir fe a Dios, prepárate. Porque va a venir cosas en tu vida que tú no vas a entender y que te va a recordar el Espíritu y te va a decir, oye, me pediste por fe. O también cuidado por lo que le pides o lo que le dices a Dios. Recuerdo una ocasión a un joven que cuando le entregó su vida a Cristo, en ese momento no, dice que le dieron una Biblia para que la leyera. Y este joven dijo, la Biblia, leerla solamente en la cárcel. Eso es lo que dijo. Así lo dijo. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Concedido. ¿No? Fue a un evento, hubo una redada, no tenía nada que ver en el asunto, y lo agarraron y se lo llevaron. ¿No? Y de repente ahí estaba el chavo en la cárcel. Y en ese momento estaba dando de patadas diciendo que por qué estaba ahí, ¿no? Pero se acordó lo que le dijo a Dios. Y entonces, ¿qué llegó? Llegó su papá y le dijo, mira, hijo, te traigo la Biblia. Te traigo la Biblia. Y claro que en ese momento, ese año que estuvo en ese lugar, se puso a leer la palabra de Dios. Al año le dijeron, oye, una disculpa, perdón, nos equivocamos. ¿Tú crees que se equivocaron? No. ¿Quién lo hizo? Dios.
Aguas con lo que pedimos, ¿eh? Entonces sí es importante entender que con Dios no se juega. No juegues al tratar de ser cristiano. O eres o no eres, dice la Biblia. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces no juguemos al ser creyentes. Así que tú tienes que crecer en la fe, y te digo una cosa, no va a ser fácil. Tienes que crecer en la fe, y te voy a decir una cosa, puede ser doloroso, pero Dios va a estar contigo. Así que al acercarnos a Dios podemos tener confianza y seguridad de que el Dios en que creemos contestará nuestras oraciones. Y claro, va a empezar a comenzar y a transformar tu vida, pero no más tu vida, también tu corazón. Así que ese Dios en el cual le estás entregando tu vida y estás creyendo en Él, realmente Él va a usar nuestra fe. ¿Para qué? No nomás para bendecirte, porque Dios te quiere bendecir. Si hay alguien que te quiere bendecir es Dios. Y todo lo que Dios hace en nuestra vida se relaciona con nuestra fe. Así que si queremos realmente creer, primero hemos de reconocer que habrá pruebas. Va a haber aflicciones y quizás sean muchas. Pero Dios nos probará de algún modo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos quedemos estancados. ¿Qué hizo con el pueblo de Moisés, con el pueblo de Israel? ¿Te acuerdas? Tuvo que llevarlo al desierto, tuvo que probarlo en el desierto. Oye, había una tierra prometida para ellos, claro que había una tierra prometida, pero antes de entrar a esa tierra prometida tenía que probarlos. ¿Y qué sucedió? Fallaron. Por eso Dios permitió que estuvieran 40 años en el desierto. Esta generación no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Por su actitud. ¿Cómo está tu actitud delante de Dios? ¿Te estás quejando? ¿Le estás diciendo a Dios que por qué no tienes esto o el otro? ¿Cómo tienes esa actitud? ¿Cómo está tu corazón delante de Él? Hay algo muy importante, debemos entender la naturaleza de Dios. Si la persona no entiende quién es Dios, su fe no crecerá. No va a crecer. Va a ser muy difícil que crezca. Así que puedes decir, sé que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Sí, pero te digo una cosa, pero olvidamos que Él es santo. Olvidamos que Él es justo y que sus juicios realmente son correctos. Él es el Dios de amor, misericordia y perdón. Él es el único Dios bondadoso. Mira, si eres papá, me vas a entender, porque también lo soy. ¿Qué quieres para tu hijo? Lo mejor. Lo mejor. ¿Qué quieres darle a tu hijo? Lo mejor. Ahora, ¿tú crees que si Dios es nuestro Padre, tú crees que Él no quiere que tengamos lo mejor cuando somos sus hijos? Claro. Así que Él sabe exactamente lo que necesitamos. Sabe lo que podemos soportar y sabe cuán dura puede ser cada prueba. Él lo sabe, pero Dios es quien trabaja en nuestras vidas y sabe exactamente cómo hacerlo. ¿Has leído el libro de Job? Ve lo que hay en el libro de Job. ¿Por qué le mandó esa prueba? ¿Por mandársela nada más? No, porque Dios quería que Job creciera más en su relación con Dios. Por eso le mandó esa prueba. ¿Y qué hizo Dios al final? Dios bendijo al doble a Job. Ahí te estás dando cuenta de que Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere bendecir tu vida. Asimismo, debemos meditar en la palabra. ¿Cuánto tiempo meditas en ella? Mira, quiero que escuches bien. Para progresar en nuestra fe, esto es algo esencial. ¿Cuánto meditas en la palabra? ¿Recuerdas que la Biblia se trata de la palabra de Dios? Es más, ¿recuerdas lo que Dios te dijo esta mañana si leíste la Biblia? No sé si la hayas leído, ojalá que la hayas leído, pero ¿recuerdas lo que Dios te prometió? ¿Recuerdas lo que Dios te dijo? Yo sí lo recuerdo. Yo recuerdo perfectamente lo que hoy Dios me dijo. Eso es lo que Dios quiere.
Así que Dios habló la verdad. Y si queremos ver cómo actúa Dios, lo vamos a ver en la Biblia. Si queremos ver lo que hizo y lo que hará, tenemos que ir a la Biblia. No podemos crecer en la fe si ignoramos la palabra de Dios. Y es imposible. Oye, nada más orando, no funciona. Oye, viniendo a escuchar aquí la palabra de Dios, tampoco funciona. Oye, el ir a mis estudios, tampoco funciona. Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que escuchar la voz de Dios. Tú tienes que pensar en la Biblia. Ella es el combustible de nuestra fe. ¡Claro! Así que tienes que echarle gasolina espiritual. Si no le echas gasolina espiritual, pues a la mitad del camino te vas a quedar. Así, ¿quién es este Dios? Oye, ¿cómo actúa? ¿Cómo trabaja? ¿Qué dice? ¿Qué nos ha prometido? ¿Qué ha dicho acerca de mi situación en particular? Todo está plasmado en la palabra de Dios. Él sabe perfectamente lo que está pasando en tu vida. Tú tienes que poner en práctica los preceptos de la palabra. Y se trata de los preceptos por los cuales regimos nuestra vida. Me tengo que guiar sobre lo que Dios dice en su palabra. En la Biblia hay muchos principios de vida, ¿sabes? Y por eso hay tantos ejemplos. Yo no sé cuánto hayas leído la Biblia, ¿sí? Pero te digo una cosa, siempre hay un personaje en el cual nos identificamos, ¿sí? Siempre hay un personaje. Siempre va a haber alguien que dice, sí, mira, cuando tú te estás quejando de algún personaje, Dios te dice, te estoy hablando a ti. Claro, porque te estás quejando de él. Estás igual que él, pero no lo queremos reconocer. Así que la Biblia realmente habla de principios de vida. Y uno de esos principios es cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrar. ¿Qué estás cosechando? Para Dios, ¿eh? ¿Qué estás cosechando? Recuerda que es un principio divino inalterable. Es un principio. Y claro que hay otros principios como esperar en el Señor, ¿no? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho espera? ¿Y qué sucede? Tomas una decisión sin esperar en Él. Te adelantas a Dios. ¿Y qué va a pasar? Empiezan los problemas. ¿Y sabes cómo es nuestra naturaleza? Se empieza a quejar con Dios. Yo era Dios, ¿por qué mandaste esto a mi vida? Y Dios nada más se te va a quedar viendo. ¿Y quién te dijo que lo hicieras? ¿No? ¿O quién te dijo que te adelantaras? Eso es algo muy importante. Así que tienes que esperar en Él. No sé qué le estés pidiendo a Dios ahorita, pero tienes que esperar en Él. Y la respuesta de Dios siempre va a ser a través de la oración. Date cuenta de lo que le estás pidiendo. ¿Has observado los caminos de Dios? ¿Te has dado cuenta de cómo Dios ha trabajado en cada uno de los personajes que está en la Biblia? ¿Te has dado cuenta cómo actúa? Mira, Dios puede usar el sufrimiento para fortalecer nuestra fe. Dios lo puede hacer. Porque Dios conoce nuestro corazón. O lo usa simplemente para ponernos de rodillas. Para aclamarle verdaderamente a Él. Usa el sufrimiento para conducirnos a un compromiso fresco y nuevo. Eso es lo que hace Dios. Usa el sufrimiento, la prueba y la aflicción para ver nuestro corazón. Porque también Dios tiene que examinar tu corazón. Dios tiene que ver tu corazón. Le has entregado tu vida a Cristo. Ya no tienes el mismo corazón, ahora tienes el corazón de Él. Como conoce tu corazón, muy bien, voy a ver si es cierto lo que estás creyendo. Así que tiene que ver nuestro corazón, tiene que ayudarnos a entender lo que necesitamos, y ese es uno de los métodos que Dios usa. También muchas veces Dios guarda silencio. He escuchado a muchas personas que me dicen, es que leo y leo y leo, y Dios no me habla. Si no te habla es que está guardando silencio. Él sabe por qué está guardando silencio. Él sabe por qué está esperando. Solamente Él sabe por qué lo está haciendo. Él tiene que trabajar en nuestras vidas. Muchas veces queremos llegar delante de Dios y queremos que nos conteste inmediatamente. Queremos que la respuesta sea inmediata. No. A veces oramos y hay silencio. No pasa nada.
Mira, yo recuerdo uno de mis momentos más difíciles que pasé como creyente en mi vida como creyente. La verdad, te digo una cosa, no entendía lo que estaba pasando en mi vida. No lo entendía. Y te digo una cosa, a veces estaba como Job, ¿no? Y yo era, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Yo sabía que había un propósito, pero no entendía el propósito, no sabía cuál era la razón, qué era lo que estaba haciendo Dios. Así que te quiero decir una cosa, leía y leía y leía y leía y no entendía. Decía, bueno, ¿qué está pasando? Dios sabía perfectamente lo que estaba pasando. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Claro, la situación está muy fuerte, muy difícil y no sabía qué hacer. Pero llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué, Dios? Heme aquí, tú sabes qué vas a hacer, yo no sé qué estás haciendo. Yo lo único que tengo que hacer es confiar en ti, creer en ti. Y recuerdo que mi maestro me dio además de la palabra de Dios, me dio un librito de los manantiales en el desierto, ¿no? Que decía, yo creo que estás en el desierto, Arturo. Digo, sí, creo que sí. Digo, la verdad, ahora sí que ando en el desierto y no sé ni qué está pasando. Y entonces siempre Dios va a traer algo. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe. Siempre lo va a hacer. Cuando él respondió de una manera que ni yo me la imaginé. Te lo digo honestamente. Para mí, nunca me imaginé la manera en que Dios respondió. Él sabía lo que venía adelante. Yo tomé una decisión de decirle a Dios, Dios, yo quiero servir y quiero hacerlo con todo mi corazón. Y Dios dijo, muy bien. Tomó la palabra. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a quitar lo que afectaba en el proyecto de Dios. Eso es lo que hizo Dios. Yo no lo entendía, pero ahora entiendo que Él sabía lo que hacía. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Porque le dije, usa mi vida. Quiero vivir para ti. Heme aquí. Así que no quise ser como Jeremías. Ya se te acuerdas de Jeremías que decía, soy un niño, ¿no? Así que no me mandes a esto. No, no. A veces te digo una cosa, a veces estamos como Jeremías, ¿no? Y decimos que somos unos niños, somos unos bebés y que todavía no sabemos ni cómo compartir la palabra o enseñar la palabra o hablarle a las personas. Perdóname. No digas eso, porque si dices eso, te va a pasar lo de Jeremías. Y si ves el libro de Jeremías, dices, no, Dios, perdóname, yo no quiero ser así. Entonces no digas que eres un niño. Es importante observar la obra de Dios en la vida de otros. Eso es muy importante. ¿Por qué? Mira, esto me hace pensar en mi pastor. La verdad, yo veo a mi pastor y le doy gracias a Dios por su vida. Si algo aprendí, te lo voy a ser honesto, si algo aprendí es a ser fiel. Ser fiel a mi pastor, sea lo que sea, y ser fiel al lugar donde Dios me puso. Eso aprendí. Y hoy la gente, pues ya te imaginarás, siempre va a haber algo que tengas en contra del pastor o en contra del maestro. Siempre. Te digo una cosa, el problema no es el pastor ni tampoco es el maestro, el problema es Dios. Pero no lo quieres reconocer. Así que cuando yo veía la vida de mi pastor y veo la vida de mi pastor porque sigue predicando el evangelio, realmente le digo, Dios, si tú sacaste a mi pastor de ese lugar y has hecho con él lo que has hecho, ¿qué vas a hacer conmigo? Algo vas a hacer conmigo. Y claro que en ese momento aprendí a enseñar la palabra. Aprendí a compartir la palabra. Dije, Señor, si tú trabajas así en su vida, también lo vas a hacer en la mía. Claro, es un ejemplo, es lo que Dios está haciendo. Dios quiere que seas fiel. Eso es lo más importante. ¿Tú crees que Dios se equivoca en el lugar donde tú naces espiritualmente? No. Si Dios te quisiera poner en otro lugar, no estarías aquí. Es más, no hubieras nacido aquí. Tan sencillo como eso. Así que al comenzar a leer y al ver mis personajes favoritos, porque me imagino que has de tener personajes favoritos en la vida, cuando llego a uno de ellos, la verdad me encanta y digo, este me gusta. Y la verdad, me encanta leer Daniel, es uno de mis personajes favoritos, la verdad te lo digo francamente. Me gusta leer Josué, es otro de mis personajes favoritos. ¿Por qué? Porque veo la manera en que Dios trabajó en sus vidas.
Me gusta leer la vida de José. Recuerdo que una ocasión estaba compartiendo la palabra en un tutelar de menores. Y había 80 chicos y les estaba hablando de lo que estaba pasando en la vida de José, al grado de que estaba en la cárcel, ¿no? Lo metieron a la cárcel y además cadena perpetua, que si yo sabía que ya no podía salir ni de ahí. Y les pregunté a cada uno de esos chicos, ¿les gustaría ser como José? Ninguno levantó la mano. Ninguno. Dije, bueno, voy a terminar la historia, porque ahí no acaba la historia. Y claro que cuando termino la historia, ¿no? Ya después de que José, Dios lo pone como segundo, después de Faraón, ¿no? El imperio más poderoso en ese momento, les volví a preguntar, ¿quién le gustaría ser como José? Todos levantaron la mano. Claro, sí, al ver la final de la historia, pues dices tú, no, pues yo quiero ser como él. Eso es igual en nuestras vidas. Así como José no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que Dios tenía un plan, porque sus sueños no fueron en vanos. Sabía que había un proyecto y lo único que hizo es tener una buena actitud. ¿Tú crees que en el momento en que se vendió como esclavo y luego estaba en la cárcel, ¿tú crees que José se la pasó quejándose? Perdóname, pero no. Al contrario, él le servía a Dios con todo su corazón y por esa razón Potifar lo puso como administrador de su casa. Y por eso cuando llegó a la cárcel, el mismo que estaba encargado de la cárcel, lo puso como administrador de la cárcel. Fíjate lo que hace Dios. Fíjate la manera en que Dios te guarda. Nunca cambió la actitud de José. Y hoy hay creyentes que les haces algo y parecen, como dice don Emilio Anderúa, el misionero que vino a Estados Unidos, dice, ustedes parecen jarritos de tlaquepaque, ¿no? Cuidadito los toque uno porque se truenan. De veras, es increíble. Y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de incrédulos. Así que te digo una cosa, si tú obedeces y confías en Dios, pregúntale, Dios, ¿qué vas a hacer en mi vida? Tú tienes un plan en mi vida. ¿Qué vas a hacer en mi vida? Tienes que obedecer a Dios. Si tú obedeces a Dios, deja todas las consecuencias en sus manos. Eso es lo que Dios quiere. Si tú obedeces a Él, deja todas las consecuencias en sus manos. Él tiene la vida en tus manos. Es decir, tú le entregaste tu vida. Y no nomás eso. Fíjate a quién se la entregaste. Al dador de la vida. Al que dice, la Biblia dice claramente, al que enriquece, pero también empobrece. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe lo que necesitas. Si tú obedeces a Dios, cueste lo que cueste, ¿sí? Dios siempre honra la obediencia. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué te pidió Dios cuando le entregaste tu vida? Una sola cosa. ¿Cuál? Obedece. La pregunta es, ¿has obedecido? Es muy sencillo. No te pidió algo más. Jamás debes de pasar por alto que la obediencia honra a Dios. Y no nomás eso, también le agrada. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces Dios ha contestado tu oración? Desde el momento en que le entregaste tu vida. No sé cuánto tiempo tengas en Cristo. No lo sé. Pero te hago la pregunta. ¿Dios ha contestado? Y si ha contestado, ¿por qué no le crees? ¿Por qué no le crees? Dios aumenta nuestra fe al responder nuestra oración. ¿Por qué razón? Porque te estás dando cuenta de que realmente Él lo está haciendo, que tiene el control, que sabe lo que está haciendo. Mira, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños a orar por cosas pequeñas. Yo tengo un hijo pequeño y en la noche le digo, ponte a orar. No, ora tú. No, ora tú. Y tienes que pedirle a Dios tú. Y no sé qué le vayas a pedir, pero tú tienes que aprender. Él tiene que aprender a orar, tiene que aprender a pedirle a Dios. Y claro que en el momento en que él está orando y le está pidiendo a Dios y de repente Dios le cumple lo que ha pedido, aunque que sean cosas pequeñas, ¿me explico? ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo que mi hijo siga creyendo y le siga pidiendo porque Dios está contestando. Así que para ellos,
para ellos es muy importante, más de lo que tú te imaginas. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a caminar con Dios. Tienes que enseñarle a tu hijo a aprender a caminar con Dios. Cuando un niño ve cómo Dios responde, su fe crece. Claro. Y su fe va creciendo. Y otra manera para poder progresar en nuestra fe es mediante la adoración a Dios. Mira, pensemos en esto. Cada domingo, ustedes lo saben, pongo una canción. Belén me apoya y me ayuda para poner las canciones y pone una canción. Y no nada más cuando llegamos, sino también cuando nos vamos, ¿sí? Oye, ¿por qué crees que pongo la canción? ¿Para que nada más para que se escuche bonito? No, perdóname. Pongo la canción para que Dios prepare tu corazón, para escuchar lo que vas a escuchar en ese momento. Así que cuando escuchamos la alabanza, es para que Dios prepare nuestro corazón. Dios, tú tienes que preparar mi corazón. Y nuestro corazón, al escuchar su palabra, ¿sí? Mira, cuando escuchamos cuán grande es Él, ¿no? Al cantar, ¿qué estamos haciendo? Estamos confesando algo. ¿Qué estás confesando? ¿Cuán grande es Él? Pues lo estás cantando. Tú mismo lo estás cantando, ¿no? Así que le estás creyendo. Cuando realmente decimos que Dios es grande y cantamos que Dios es grande, pues tú lo estás cantando. Tú estás confesando al momento de estar cantando que Dios es grande. ¿Cierto o no cierto? Esa es la realidad. Por eso cantas. ¿O por qué cantas? O quizá pienses, solo estaba cantando. Mira, no es así. Cuando realmente estamos cantando, estamos alabando a Dios. Y lo puedes hacer no nomás el hecho de estar viniendo cada domingo en la mañana, lo haces en tu casa. Mira, a mí me encanta, de veras te lo digo una cosa, hoy en la mañana estaba escuchando a mi hijo, porque además tiene su aparatito Alexa, que ya sabes que le pide todo, y ya sabes tú que contesta todo, ¿no? Y hoy en la mañana estaba cantando una canción de Lily Woodman, ¿no? Entonces yo nada más por fuera no estaba dentro del cuarto, y nomás lo estaba escuchando y decía, qué impresionante, que sí, así que, fíjate, la manera en que él está escuchando una alabanza, porque está escuchando una alabanza de Dios, ¿sí? Y él se la está grabando y sale cantando y sale alegre y sale contento porque está cantando, ¿sí? Digo, wow, Dios. Fíjate lo que hace la alabanza. ¿Te has puesto a alabar a Dios? ¿Realmente le cantas a Dios? ¿O quieres escuchar una melodía de Él? Mira, cuando lo haces estás confesando una gran verdad en la Biblia. Así que si no has entonado una canción, si no sabes cantar, no te preocupes, canta abajo de la regadera, así lo hago yo. No, no te preocupes. Ahora sí que Dios no está buscando que seas un soprano. No está buscando gente que digas que qué bruto, qué guau, qué lindo canta. No, no, no. Aquí recuerda que Dios ve el corazón. Mira, quiero que sepas que Jesús lo pagó todo. Y así como Él lo pagó todo, todo se lo debo a Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él. Y al cantar estamos haciendo lo mismo. Y por último, para poder progresar en la fe, hay algo más que debemos hacer. Debes de confesar tus fracasos en la fe. Porque hemos fracasado igual que Pedro. Y lo importante es eso, reconocerlos. Y decirle, Dios, fracasé en esto. Creí y dudé. Pedí por fe, pero nunca me lo imaginé. También nosotros fracasamos en la fe. Y si Pedro lo hizo y ve la manera en cómo Dios usó a Pedro, porque lo usó de una manera maravillosa, quiero decirte que debemos confesar y confrontar la caída cuando le hemos pedido algo a Dios por fe. Tenemos que enfrentarlo. Nadie sabe cómo funciona todo eso en nuestra vida. Nadie sabe. Solamente Dios lo sabe. Así que
debemos confesarlo y además debemos ser muy sinceros con Él. Tienes que pedirle a Dios que te perdone, porque es nuestro Dios. A Él le entregaste tu vida. Tienes que orar pidiéndole que te dé otra oportunidad. ¿Qué hizo Dios con Pedro? Le dio otra oportunidad. Eso es lo que hizo. Y fíjate lo maravilloso que Pedro, después de haber fracasado, después de haberlo negado, ¿sí? Después de haber hecho lo que hizo, ¿sabes qué fue lo más maravilloso? Que aunque Pedro fracasó varias veces, cuando predicó ese mensaje al Pentecostés, ¿sabes cuántas personas había? 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Sabes cuántas creyeron y se convirtieron? Las 3,000, dice la Biblia. ¡Wow! ¿Qué forma de usar Dios a Pedro? Y es la misma forma en la cual Dios quiere usarte a ti. Tú tienes que pedírselo. Todos necesitamos de Cristo, todos. Así que te digo una cosa, no te estanques en la fe, no te estanques. Podrías llegar muy lejos, más de lo que tú te imaginas. Tú tienes que decirle, Señor, heme aquí. Tú sabes lo que vas a hacer. Y sé que lo que vas a hacer es bueno, agradable y perfecto. Eso es muy importante. Recuerda que Dios conoce tu vida, tomó tu vida en tus manos, y quiero decirte una cosa que es una gran responsabilidad. Ya no eres una creación, ya eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo a Dios? Dios, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Guarda del mal a tus hijos. Dios nada más guarda del mal a sus hijos, no a su creación, quiero que lo sepas. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, en ese momento Dios tomó ese compromiso de tomar tu vida, guardarla y cuidarla. Así que si hay algo que no esté bien en tu vida, pídele a Dios que te perdone. Si hay algo en lo que fallaste, pídele a Dios que te perdone. La Biblia dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si te estás acercando a Él, estás creyendo en Él. Eso es lo más importante. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Espero que esta enseñanza quede grabada en tu corazón. Espero que realmente le creas a Dios, le creamos a Dios y que realmente Dios use tu vida. Padre, gracias Señor, te damos Señor por todo lo que aprendemos a través de ti y a través de tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre. Y te pedimos, Señor, que hoy, si hay alguien que le falta la fe, Señor, tú lo produzcas en él y le hagas ver claramente, Señor, que la fe es activa, Señor, la fe crece, la fe avanza conforme a todo lo que vivimos día con día. Gracias te doy, Señor, porque esta enseñanza que tú nos has dado, realmente nos damos cuenta de que tú eres un Dios amoroso, eres un Dios misericordioso y eres un Dios bondadoso. Guarda de nuestras vidas, Señor, guarda nuestros hogares, Padre, guarda de nuestras familias, Señor, y guarda este país, Padre, con todo esto que estamos viviendo. Sabemos que tú, Dios, la única manera en que trabajas en las personas que no te creen es a través de la oración. Y te pedimos, Señor, y no queremos dejar de orar por nuestro país para que tú realmente hagas un cambio, Señor, porque realmente lo necesita. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.